Bienvenidos al video número 17 de exposición del Antiguo Testamento 2 y vamos a entrar ya al capítulo 17 de Éxodo. Aquí tendremos el encuentro con Amalek. Amalek era nieto de Esaú, significa ¿quién contra mí? Recuerda que Esaú es alguien que despreció lo espiritual y este nieto de Esaú viene a ser en el libro del Éxodo pues un ejemplo de lo que hace la carne con nosotros. Y por otro lado también tenemos aquí la aparición de Josué. Josué significa Salvador. También se le llama Oseas. Oseas significa salvación. Eh, Oseas es salvación, Josué es Jehová salva, de donde viene el nombre de Jesús también. Entonces tenemos aquí alguien que dice quién contra mí y la salvación que Dios proveerá también a través de esta lucha, que va a ser una lucha doble, una lucha en el campo y una lucha en la montaña. Vamos a ver algunos aspectos también de Amalek. Leemos aquí en el versículo 8, 17:8, que bueno, vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim. Y bueno, Moisés le dice a Josué, esa es la primera aparición, se prepare para la lucha. Y versículo 10, hizo Josué como le dijo Moisés. Voy a seguir leyendo. Dice en el versículo 11 que cuando alzaba Moisés su mano, bueno, leo desde el 10. Dice, hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno a cada lado. Y así fue entonces, versículo 13, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amalek es un ejemplo de la lucha contra la carne. Esto, como mencionamos aquí, es una lucha más grande que la de Josué. Josué no solamente era quien estaba en la batalla ahí abajo, sino que necesitaba también ayuda, y era una ayuda en oración. Y en este caso tenemos también a Moisés en oración, que él también necesitaba ser ayudado. El líder de Dios no necesita que lo critiquen, necesita compañeros que lo ayuden. Este ejemplo de Moisés con los brazos levantados, allí orando en la montaña, es el ejemplo también que nos deja a nosotros lo que es la lucha espiritual contra la carne. Esta lucha no la voy a poder ganar yo solamente en la práctica o solamente en la oración. Lleva una mezcla de ambas cosas. Y bueno, esta es la lección que podemos sacar de aquí. Aprendemos también esto, que cuando bajamos los brazos somos derrotados. O cuando estamos cansados y trabajados y ya no queremos nosotros seguir orando, entonces somos derrotados. Aquí en versículo 15 dice que Moisés edificó allí un altar y le llamó a ese nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Y sabes, justo en la lucha contra la carne, la victoria la podemos tener solamente a través de la oración, de la dependencia en Dios. Dios es tu bandera. La bandera es el estandarte, es lo que de alguna manera te identifica en esa lucha. Y bueno, no olvides que la lucha contra la carne depende de una lucha en el campo, una lucha en la montaña en oración y también una lucha con compañeros y sobre todo la bandera, Jehová Nish, Jehová es mi estandarte. Ahora tendremos una visita que suele no ser muy deseada por muchos, la visita del suegro, pero es una visita bastante importante para Moisés. Moisés se encontraba en ese momento en el capítulo 18 haciendo él de todo. Bueno, dice versículo 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas esas cosas que había hecho con Moisés. Y bueno, él vino, versículo 2, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora. No vemos exactamente en qué momento ocurre
lo de la visita que Séfora se va con Moisés, de Moisés con su suegro, probablemente en la salida, antes de que fuera el éxodo, porque recordemos, bueno, no lo vimos en un video, lo vemos en clase también, recordemos que Séfora fue a Egipto con Moisés, pero en algún momento, quizás antes del éxodo, ella se va con sus hijos, y ahora se encuentra con ellos ya después de la salida del pueblo de Israel. Y aquí lo menciona en el versículo 2, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que él la envió. Entonces, esa es la pregunta, el cuándo fue que la envió. No lo dice la Biblia específicamente. Y bueno, avanzo un poco, dice el versículo 5, Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado, junto al monte de Dios. Ya llevarían meses ahí acampados alrededor del monte Sinaí, y él se da cuenta entonces en los siguientes versículos cómo, bueno, le cuenta a Moisés todo lo que había hecho. Habían sido librados, aparece 4 veces la palabra nos libró, versículo 8, versículo 9, versículo 10 2 veces. En el versículo 11 dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y aquí vamos a ver también cómo es importante un orden de prioridades en la vida, ¿no? Este orden de prioridades lo notó Moisés, perdón, lo notó Jetro. Cuando Jetro viene para traerle a su familia, a su esposa, pues él se da cuenta que Moisés está en muchas ocupaciones. Dice en el versículo 13 que él se sienta a juzgar, está ocupado todo el día viendo el suegro de Moisés. Versículo 14, él le dice: no es bueno que tú haces, no está bien lo que haces. Versículo 17 dice: no está bien lo que haces, desfallecerás tú y todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti solo. Entonces le pide que prepare jueces. ¿Sabes? Las enseñanzas aquí también, dice en el versículo 24, dice: y oyó Moisés la voz de su suegro. Qué importante es a veces escuchar también la voz de los suegros, sobre todo en asuntos de la familia, porque si alguien va a notar que estás descuidando a tu pareja, será tu suegro, será tu suegra. Y bueno, aquí el orden que vamos a estar viendo es cómo podemos tener Dios en primer lugar, antes cómo equilibrar el ministerio y la familia, el orden real, el orden bíblico, desde mi perspectiva es en primer lugar y sobre todo Dios. En segundo lugar, el ministerio, del cual el primer ministerio es la familia. La iglesia no es lo mismo que todo el ministerio. Pensamos a veces en Dios, familia y ministerio, pero no separes familia y ministerio. Es Dios, ministerio, en el cual el primer lugar es la familia, luego los demás ministerios. Ministerio en la iglesia, ministerio en tu trabajo o en cualquier otro ministerio que puedas tener. Entonces ese es el orden: Dios, ministerio, y dentro del ministerio lo que engloba los diferentes lugares de servicio que pueda haber. Aquí vemos también líderes ocupados y eficaces. Están ocupados en el servicio a Dios, pero están haciéndolo eficazmente. ¿Cómo puede ser eficaz? Y la lección aquí es delegar. Delegar es trabajar a través de otros. Dios le delegó en nosotros el Evangelio. Y hay veces que sí puedes tú pensar en que no hay nadie que lo haría mejor que tú. Nadie predicará el Evangelio mejor que Jesucristo mismo o Dios mismo. Pero Él delegó el Evangelio en nosotros. No se trata de que hagamos todos la obra. Se trata de enseñar a otros a hacer la obra. Así que fue entonces que termina este capítulo. Moisés había escuchado a la voz de su suegro y seguimos con el siguiente capítulo, capítulo 19, Israel en el Sinaí. Bueno, al respecto, nada más un breve repaso. Ya habíamos visto el propósito en el desierto: robar el corazón del pueblo, depender de Dios, experimentar el cuidado de Dios y el crecimiento. Finalmente, bendecir al pueblo.
Así que esa es la razón por la cual se encuentran ahí en el desierto, en ese lugar, en el Sinaí. Recordemos que quizás identificamos distinto el Sinaí, ¿no? Normalmente esta parte de aquí es conocida como el desierto del Sinaí, pero nosotros vamos a identificarlo, el Sinaí, de este lado para efectos de la materia. Creo que quizás no afecta mucho las enseñanzas prácticas y demás, el dónde se encuentra, pero la evidencia de los videos que les dejé ahí como materiales nos muestra que esta es la región donde debieron haber estado los judíos vagando en Arabia. ¿Ok? Bueno, entramos ahora sí al tema del monte Sinaí. Aquí vamos a ver el pacto mosaico y el propósito de la ley. Particularmente me gustaría ahí que leamos este versículo 5. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí nos está mostrando también el propósito de este pacto. Es un pacto condicional. Aquí sí no vemos a Dios diciendo yo lo haré, sino hay una condición. Dice: si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, entonces ustedes serán ese pueblo especial. En este caso vamos a ver la instauración bueno, Dios había sacado a su pueblo, lo había llevado a este lugar, al monte Sinaí, y ahí estaba el pueblo al pie del monte. Dios estaría estableciendo también su forma de gobierno, que es la teocracia. Más adelante es el sistema de gobierno el cual Jesucristo gobernará aquí por teocracia. Ahora, propósito de la ley. La ley me salva. Romanos 3:23 menciona claramente que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, en otro lugar, dice también que es nuestro ayo. Allí en Gálatas 3, ayo significa nuestro maestro que nos lleva a Cristo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, en primer lugar, reglamentar al pueblo. Es decir, Dios le tenía la intención de que el pueblo tuviera su ley, un nuevo pueblo, una nueva ley para este pueblo que la necesitaba. En segundo lugar, la ley tiene el propósito de mostrar la necesidad de un Salvador, como les vengo diciendo. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Y en tercer lugar, la ley tiene el propósito de revelar al pecado. Aquí en el apunte también, y les pido que por favor lo revisen, esto es parte importante también que lo repasen, cuál es el propósito de la ley: reglamentar al pueblo, mostrar la necesidad de un Salvador y revelar el pecado. Y por otro lugar, algo muy importante que tenemos que entender, que menciono también en el apunte: la ley no tenía la intención de salvar al hombre. Nunca la salvación ha sido por obras. Nunca. No son, hay quienes piensan que en el Antiguo Testamento la salvación fue por obras, en el Nuevo Testamento la salvación era por gracia, y no lo es así. Siempre la salvación fue por gracia, por medio de la fe. Recuerda que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué fue lo que le fue contado por justicia? Su fe. Dios por gracia le imputó la justicia. Una justicia que solamente fue posible en Cristo. Así la ley entonces era sencillamente algo que iba apuntando hacia Cristo, a la necesidad. Nos mostraba nuestra realidad de que somos pecadores. Nos muestra la realidad de que no podemos por nosotros mismos cumplir lo que Dios exige de nosotros. Y finalmente nos lleva a Cristo. La ley en el Antiguo Testamento entonces reglamentaba la conducta, mostraba nuestras obligaciones y teníamos que tomar acciones para ello. Mientras que en Cristo, la ley de Cristo, no quiere reglamentar conducta, quiere reproducir a Cristo en nosotros, formar a Cristo. La Biblia, a través de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos muestran el carácter de Cristo, el cual el Espíritu Santo va formando en nosotros. Ya no es por obligación, ahora es por devoción, es por agradecimiento que nosotros servimos a Dios, no por temor. Y en tercer lugar, lo que nos lleva a hacer las cosas es el amor. Y dice Juan, 1 Juan 4:21, nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, después
de la entrega de la ley, capítulo 20. Brevemente menciono algunas cosas antes de continuar con las siguientes diapositivas. Tenemos los 10 mandamientos. Tenemos aquí una presentación de parte de Dios mismo, los deberes hacia Dios en primer lugar. Los 10 mandamientos debemos de deberes hacia Dios, luego los deberes hacia el prójimo, pero particularmente me gustaría leer el versículo 5, donde se describe Dios a sí mismo cuando habla de las imágenes. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es una autobiografía de Dios. Dios está describiéndose a sí mismo. Sería interesante que pudieras hacer un pequeño ejercicio. Compara los 10 mandamientos católicos con los 10 mandamientos que encontramos aquí en la Biblia y te vas a dar cuenta que no son iguales. Me gustaría ahí, si hay oportunidad en la clase, que platiquemos al respecto. Si hiciste ese trabajo, detecta por qué la diferencia, qué hicieron. Porque ellos han sacado ese mandamiento donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, que sería el segundo mandamiento versículo 4, mandamiento número 2, lo han sacado y les quedaron 9 mandamientos. ¿Cómo les salieron 10 otra vez? Entonces, ese sería un buen tema para platicarlo allí en la videoconferencia. Viene una serie de leyes más adelante, leyes sobre los esclavos. No voy a dedicar tiempo al respecto, leyes sobre la restitución, y avanzaré yo en todo esto hasta para que veamos algo que sucede también con el pueblo, que quiero prestarle también atención a él, que sería el desvío del pueblo. Éxodo 32. ¿Y cómo avanzamos tanto? Bueno, desde Éxodo, estos capítulos que estamos aquí son la descripción del tabernáculo. Bueno, todo lo que ustedes están investigando en Éxodo van a ver la descripción. Más adelante también vamos a ver la elaboración del tabernáculo. Así que esta sección podemos nosotros omitirla para avanzar y que nos encontremos para ver qué es lo que sucede en Éxodo 32. Esto lo veremos pues antes de que veamos la parte de la descripción que nos van a ayudar los diferentes equipos. Bueno, Moisés había subido al monte Sinaí, se encontraba ya tardándose allí. Versículo 31, 18 dice que dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y bueno, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y dice: haznos dioses. Aarón obedeció. Él pidió oro, le pidió a todo el pueblo que trajera oro, y le dio forma, y hizo él estos 2 becerros de oro. Dice: le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundación. Dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Así es entonces que el pueblo se inclinó a este becerro de oro. En el versículo 7 dice: entonces Jehová dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido dice: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué hicieron este becerro de oro? Bueno, en Egipto, recuerda que ahí en Egipto ellos habían adorado, o los egipcios, una cantidad de dioses, y entre ellos los becerros. Lo interesante en ese punto también es cómo vemos a un pueblo involucrado en la idolatría. Lo vemos en primer lugar, pues que el pueblo se había involucrado en la idolatría en Egipto. En segundo lugar, había egipcios que habían venido con ellos, que pudieron haber sido también aquellos que motivaran esto, pero la realidad de todo esto es el corazón. La idolatría siempre empieza en el corazón. Antes de haber levantado un becerro de oro, la idolatría habría empezado en el mismo corazón del pueblo.
Cuando Moisés desciende, él ardió en ira, dice el versículo 19. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas. Él rompió las tablas, las quebró en el monte, tomó el becerro de oro, dice que lo quemó en el fuego, lo molió y lo esparció en agua y se los dio a beber. Y bueno, le preguntó a Aarón y Aarón sencillamente aquí se excusa, dice el versículo 24, dice que le trajeron el oro y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, como que si el becerro se hubiera hecho solo, pero claramente no fue así. Eh, en el versículo 25 dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, entonces se pone ahí en la puerta y dice que preguntó quién está por Jehová. Y aquí vamos a ver el celo también de los hijos de Leví. Particularmente esto fue lo que de alguna manera calmó la ira de Dios, porque dice, bueno, se juntaron allí los hijos de Leví y fueron y ellos arremetieron contra los que estaban ahí en la fiesta desenfrenada, comiendo y bebiendo. Y la palabra que se usa aquí para el pueblo desenfrenado tiene que ver también con un desenfreno no solamente de fiesta, sino un desenfreno sexual. Dice en el versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Y el desenfreno que el pueblo tenía, pues fíjate que para Dios es lo más grave, siempre es la idolatría, y lo relaciona como una infidelidad, como una esposa infiel a su marido. En la Biblia constantemente se compara la idolatría con la infidelidad sexual, y en ese sentido Dios quiere que le seamos fieles como una esposa fiel a su marido. Y bueno, aquí también tenemos otra pregunta más que yo les podría dejar y podremos platicar después. Este es el Moisés de Miguel Ángel. Yo quisiera preguntar también, y ahí lo platicamos en clase, ¿por qué creen ustedes que el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos? En esta imagen, pues Miguel Ángel trató de presentar a Moisés como un hombre fuerte, las tablas de la ley ahí bajo su brazo derecho, pero con una mirada molesta ante lo que estaba viendo, y también con ese pequeño detalle de, de los cuernos, ¿no? En su cabeza. ¿Por qué tendría eso? Bueno, terminamos aquí este video y vamos a continuar en el siguiente. Muchas gracias.